Dicen que algunas de las batallas más difíciles no son las que se libran contra el pecado visible, sino las que se libran en el silencio, dentro del corazón. Esta es la historia de Raquel, una joven cristiana que parecía tenerlo todo bajo control. Siempre sonreía, siempre estaba dispuesta a ayudar. Siempre tenía una palabra de ánimo para quien la necesitara. En la iglesia todos la admiraban. Si había una actividad, ella estaba presente. Si había una vigilia, allí estaba. Si había que limpiar, decorar o coordinar algo, podían contar con ella. Muchos decían, qué mujer tan entregada, qué mujer tan servicial, qué mujer tan madura espiritualmente. Y ella sonreía cada vez que escuchaba esos comentarios. Pero lo que nadie sabía era que detrás de aquella sonrisa existía una batalla que llevaba años librando en secreto. Ni siquiera las personas más cercanas a ella conocían esa lucha, porque detrás de aquella joven que parecía tan segura de sí misma, había una niña que siempre se sintió invisible. Cuando era pequeña veía cómo felicitaban a otros niños, cómo celebraban sus logros, cómo recibían palabras de ánimos y de reconocimiento. Y aunque no había sido una niña abandonada ni maltratada, siempre sintió que algo le faltaba. No recordaba muchas veces que alguien se hubiera detenido frente a ella para decirle, estoy orgulloso de ti, lo hiciste bien, qué bueno que existes. Con el tiempo aquella necesidad fue creciendo y sin darse cuenta comenzó a creer algo muy peligroso. Comenzó a creer que para ser valiosa tenía que destacar, que para ser importante tenía que demostrar algo, que para sentirse amada tenía que ganarse la admiración de los demás. Así que empezó a esforzarse más, más servicio, más trabajo, más sacrificio, más disponibilidad. Y mientras más hacía, más la gente la admiraba. Pero había un problema. La admiración le producía alivio, no paz. Porque la admiración dura poco y cuando desaparecía, el vacío regresaba. La gente pensaba que Rebeca era fuerte, pero la realidad era muy diferente. Cada vez que terminaba una actividad, comenzaba un interrogatorio dentro de su cabeza. ¿Lo hice bien? ¿Les gustó? ¿Notaron mi esfuerzo? ¿Pensarán que no serví para nada? ¿Estarán decepcionados de mí? A veces una sola felicitación podía alegrarle el día entero y un simple olvido podía arruinarle la semana. Lo peor era que ella misma sabía que aquello no era normal. Intentaba ignorarlo, intentaba orar, intentaba enfocarse en Dios, pero la lucha seguía allí, silenciosa, persistente, agotadora, y comenzó a darse cuenta de que algo le dolía admitir. Ella amaba a las hermanas de la congregación, de verdad las amaba, por eso sufría tanto, porque cuando una hermana reconocida, una parte de ella se alegraba, pero otra parte se sentía amenazada. Cuando alguien cantaba hermoso, cuando alguien predicaba bien, cuando alguien recibía elogios, algo dentro de ella susurraba, ¿y tú? ¿Y tu esfuerzo? ¿Y todo lo que haces? Entonces se sentía culpable porque sabía que aquello no estaba bien y comenzaba otra batalla, la batalla contra sí misma. Pasaron los meses y una noche ocurrió algo aparentemente insignificante. Después de una actividad especial en la iglesia, los líderes agradecieron públicamente a varias personas. Mencionaron nombres, reconocieron esfuerzos, felicitaron a muchos hermanos y nadie mencionó a Rebeca, nadie la criticó, nadie la ofendió, nadie la humilló. Simplemente olvidaron mencionar su nombre. Y para cualquier otra persona, aquello habría sido algo sin importancia. Pero cuando llegó a casa sintió un peso enorme sobre su pecho. Se sentó en su habitación y comenzó a llorar. Lloró más de lo que ella misma podía entender. Y entre lágrimas se hizo una pregunta que llevaba años evitando. ¿Por qué necesito que me vean para sentirme bien? ¿Por qué una felicitación tiene tanto poder sobre mí? ¿Por qué un simple olvido puede hacerme sentir tan pequeña? Aquella pregunta la acompañó durante días y poco a poco comenzó a descubrir una verdad que nunca había querido enfrentar. No era que necesitaba ser amada, era que tenía miedo a dejar de ser importante. Tenía miedo de pasar desapercibida, tenía miedo de ser olvidada, tenía miedo de que nadie la necesitara. Por primera vez comenzó a examinar su vida con sinceridad y descubrió algo que la hizo llorar aún más. Muchas veces servía por amor, pero otras veces servía por miedo. Miedo a no ser vista, miedo a no ser valorada, miedo a que alguien ocupara su lugar, miedo a dejar de ser especial. Aquello fue difícil de aceptar, porque Rebeca no era hipócrita, no estaba fingiendo. Ella realmente amaba a Dios, realmente amaba a las personas, pero también estaba herida.
Y las heridas tienen la costumbre de mezclar nuestras mejores intenciones. Han pasado meses desde aquella noche y Rebeca sigue luchando. Hay días en los que logra entender sinceramente cuando otros son reconocidos y hay días en los que todavía le duele. Hay momentos en los que descansa en Dios y hay momentos en los que vuelve a preguntarse si las personas valoran lo que hace. Todavía batalla con la comparación, todavía batalla con la necesidad de aprobación. Todavía batalla con el deseo de sentirse importante, pero ahora conoce el nombre de su problema. Ya no lo llama servicio, ya no lo llama compromiso, ya no lo llama excelencia. Ahora sabe muchas veces que era una necesidad profunda de validación. Y aunque todavía no ha vencido completamente esa batalla, ya no lo esconde detrás de la sonrisa perfecta. Porque sanar no siempre significa haber llegado a la meta. A veces sanar significa reconocer la herida y permitir que Dios trabaje en ella cada día. Quizás Rebeca sigue luchando mañana. Quizás vuelva a sentirse herida cuando no la mencionen. Quizás vuelva a compararse con alguien. Quizás vuelva a buscar en las personas la aprobación que solo Dios puede dar. Pero mientras sigue llevando esa batalla delante del Señor, todavía hay esperanza, porque algunas cadenas se rompen en un instante, pero hay otras que se vencen poco a poco. Oración tras oración, lágrima tras lágrima, paso tras paso. Y tal vez mientras escuchas esta historia, descubriste que la historia de Rebeca también se parece un poco a la tuya, porque hay batallas que nadie ve, heridas que nadie conoce, luchas que se esconden detrás de una sonrisa, detrás de una responsabilidad bien cumplida o detrás de una vida que aparenta estar completamente en orden. Y aunque las personas no siempre pueden ver esas luchas, Dios sí las ve. Él conoce cada lágrima, cada inseguridad, cada pensamiento que roba la paz y cada batalla que libras en silencio. Quizás hoy te identificaste con Rebeca, quizás también has sentido la necesidad de ser reconocido, quizás te has sentido herido cuando nadie notó tu esfuerzo, quizás has buscado la aprobación de las personas, algo que solamente Dios puede darte. Si es así, recuerda que tu valor no depende de los aplausos que recibas, tu valor no depende de cuántas personas te feliciten, tu valor no depende de cuántas personas reconozcan lo que haces, tu valor está en lo que Dios dice de ti. Y aunque el proceso sea largo, aunque la batalla continúe y aunque todavía hay días difíciles, sigue caminando porque Dios no ha terminado su obra en ti. Esto fue Secretos del Altar. Si esta historia tocó tu corazón y disfrutas escuchar historias cristianas que nos ayuden a reflexionar sobre nuestra vida espiritual, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este video con alguien que necesite escucharlo. Dios te bendiga.